Buenas a todos, mi nombre es Paloma Trucharte Martínez y desde la Universidad Pontificia de Comillas, mi compañero Víctor Martínez Majolero y yo presentamos en esta sexta edición del Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud una experiencia de aprendizaje basado en retos en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Los puntos que vamos a ver en la presentación son los siguientes. Comenzaremos con una introducción y justificación de la propuesta, así como explicaremos lo que es el aprendizaje basado en retos y su utilización en el contexto educativo de la educación física, también la hipótesis y objetivos que hemos tenido en cuenta en nuestra investigación, cómo se han llevado a cabo esas experiencias y por último terminaremos con las conclusiones de nuestra propuesta. En primer lugar, cabe decir que la sociedad en la que vivimos está cambiando. Es evidente que los gustos y las necesidades demandados no son los mismos que antes. Al igual que la sociedad, la educación también está en constante evolución, con la finalidad de adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a un modelo de alumno y de aula más participativa, activa y autónoma. Se tienen en cuenta ciertas implicaciones prácticas en el aula para responder a este modelo educativo actual. En ellas encontramos que el alumno aprende según su desarrollo personal. Por lo tanto, las actividades deben suponerle un reto y deben ser significativas. De esta forma, el papel del profesor es el de actuar como guía y debe construir escenarios que mejoren ese desarrollo individual y grupal del alumnado. Para atender a estas necesidades, lo que hemos pretendido con nuestra investigación ha sido buscar una metodología innovadora para ponerla en práctica. Se conocen como metodologías innovadoras aquellas que plantean nuevos modelos de enseñanza caracterizados por el aprendizaje significativo y la involucración activa tanto de los alumnos como de los profesores. Estas no solamente se basan en la introducción y en el uso de las TIC y de otros recursos didácticos, sino que también se basan en nuevas formas de organización de aula y planteamiento de las tareas. Algunos de los ejemplos más destacados son el aprendizaje basado en retos, el Flip Classroom o aula invertida, el aprendizaje cooperativo, la gamificación y el aprendizaje por proyecto. Nosotros nos hemos centrado en el aprendizaje basado en retos, pero hay que decir que la puesta en marcha de todas estas metodologías se ha asociado a consecuencias muy positivas en el aula, como la motivación e interés por el aprendizaje o la responsabilidad e implicación en las actividades propuestas. El aprendizaje basado en retos nace en un marco de aprendizaje iniciado por Apple y se lleva al ámbito educativo por Nichols, Cator y Torres en 2016. Este surge como una metodología innovadora que a través de la consecución de retos como elemento didáctico pretende potenciar la adquisición de conocimientos de los alumnos y proporcionarles experiencias de aprendizaje motivadoras, atractivas y significativas. De esta manera, el modelo de aprendizaje basado en retos se divide en tres fases. Son las fases de involucrar, en la que los alumnos avanzan desde una gran idea abstracta a un reto concreto, la fase de investigación, en la que todos los alumnos planifican y participan en el desarrollo de soluciones para responder al reto, y por último la fase de actuación, en la que se desarrollan las soluciones en un contexto real. De esta manera surgen los distintos tipos de retos. En primer lugar, los Nano Challenge son de corta duración y se centran en una habilidad concreta. El profesor es el que dirige el reto y no es necesario haber identificado esa gran idea de la que hemos hablado en la fase de involucración. Por otro lado, tenemos los Mini Challenge, que tienen una mayor duración y son proporcionados al alumno, les proporcionan al alumno un mayor nivel de elección y de responsabilidad. Por otro lado, tenemos los Standard Challenge,
que son más largos que esos mini challenge y abarcan varias grandes ideas. En penúltima instancia tenemos los Capstone Challenge, que se trata de un Standard Challenge que supone la culminación de una experiencia académica o lo que conocemos como proyecto final. Y por último, los Strategic Challenge, que son retos aplicados a instituciones para definir su misión y desarrollar también planes estratégicos. ¿Qué sucede en educación física? Pues que esta materia ha sido considerada como una parcela del saber con una entidad propia y con características muy diferentes a las otras materias. Por, en primer lugar, el carácter público de su evaluación, también por la finalidad relacionada con la adopción de hábitos saludables y también porque es una asignatura que ha sido muy infravalorada. De esta forma, esta asignatura, la educación física, demanda la necesidad de ofrecer otros enfoques y otras adaptaciones metodológicas. Por ello, nosotros hemos considerado necesario el desarrollo de un modelo de propuesta de aprendizaje basado en retos, o ABRE, adaptado a los recursos disponibles para la docencia en educación física. Nuestra propuesta conlleva una adaptación del ABRE a la educación física, como ya he dicho, caracterizada por una nueva nomenclatura que se asocia a la estructura metodológica del ABRE. Esta pretende acercar el marco teórico a un lenguaje más concreto y propio de este área. De esta forma, a partir de las fases del ABRE, hemos creado unas propias. La primera de ellas sería la de familiarización, que coincide con la fase de involucrar. En esta, el profesor presenta las actividades para que el alumno entre en contacto con el deporte o también con las tareas planteadas, mediante la investigación y el descubrimiento. Se desarrolla en el primer o en el segundo día de sesión. En segundo lugar, tenemos la fase de progresión, en la que se realizan los distintos mini retos y los alumnos también desarrollan destrezas específicas del deporte o de la actividad. Son retos de corta duración y también se tiene en cuenta el nivel de dificultad dependiendo del alumno. Son las sesiones intermedias. Y por último, la fase de consecución, que sería la realización de una demostración de esas habilidades adquiridas mediante un reto final en función del nivel de dificultad logrado en esos mini retos, que corresponde a la sesión o a las sesiones finales. De esta manera, nuestra hipótesis ha sido que la puesta en marcha de una experiencia basada en el ABRE podría influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, hemos creado nuestro objetivo principal, que es el de comprobar si la implementación de una intervención basada en el ABRE tiene un efecto sobre el grado de conocimiento de ABRE, la relevancia asignada a los recursos tecnológicos en educación física y la implicación en las asignaturas de los deportes. Esta experiencia se llevó a cabo en la Universidad Pontificia de Comillas, más en concreto en el doble grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Educación Primaria, en el curso académico 2019-2020, y se llevó a cabo en las asignaturas de karate, de voleibol, de habilidades gimnásticas y de natación. Para la recogida de datos se elaboró un cuestionario ad hoc a través de Google Forms, administrándose a los alumnos antes y después de cursar cada una de las asignaturas y, por tanto, de vivenciar la experiencia del ABRE. En primer lugar, en la asignatura de karate, en la que la desarrollaron los alumnos de primer curso, estuvo compuesta por diferentes sesiones divididas en las fases de familiarización, progresión y consecución. Lo que se pretendió fue conseguir con esto una involucración plena del alumnado, para que éste fuera capaz de alcanzar el mayor nivel y reto posibles una vez cursadas la asignatura.
Las fases progresan desde la adquisición de los contenidos teóricos a través de la visualización de documentos y vídeos hasta la puesta en práctica de la técnica mediante la consecución de retos, divididos tanto en función de la dificultad como de la técnica, de las distintas técnicas de este deporte, englobadas en posiciones, ataques, defensas, patadas y la combinación de todos ellos. Los retos se realizaron tanto de manera individual como de manera cooperativa y además estos tuvieron que ser grabados para una posterior demostración en el examen práctico. En la asignatura de voleibol se compuso de varias sesiones divididas en 5 días, en las que se trabajó con esta metodología durante los 15 primeros minutos de la clase. La primera parte consistió en la realización por parejas de 15 retos presentados mediante códigos QR y explicados gracias a vídeos. Por cada reto conseguido, los alumnos fueron consiguiendo pegatinas de distintos colores que les permitían pasar al siguiente reto, como vemos aquí en esta imagen. La segunda parte se trató de un torneo con formato pozo en las que se crearon situaciones de partido 1 contra 1 o 2 contra 2 y en el que se fue escalando o descendiendo de pista en función del resultado obtenido en un tiempo estimado. De esta forma, para poder puntuar, las reglas de cada equipo estuvieron adaptadas a su nivel de habilidad, respondiendo al principio de individualización que consideramos necesarios en cualquier proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. En la asignatura de habilidades gimnásticas y acrobáticas, también de segundo curso, como la de voleibol, consistía en una serie de diferentes sesiones compuestas por una estructura metodológica de 3 fases. La primera fase corresponde a la familiarización, donde se facilitó a los alumnos contenido teórico sobre la metodología del ABRE. La fase segunda fue la de progresión, en la cual se puso en práctica los distintos aspectos técnicos adquiridos mediante la realización de mini retos de corta duración y con distintos niveles de dificultad. Y la última parte correspondió con la fase de consecución, en la cual los alumnos tuvieron que elaborar una propuesta propia de sesión basada en el aprendizaje basado en retos y también la tuvieron que exponer en clase. Por último, en la asignatura de natación de tercer curso, se propusieron retos en todas las sesiones prácticas y trabajos a los alumnos, en forma de retos mediante búsqueda de información y progresiones. El uso de las TIC cobró una gran importancia debido a la necesidad de visualizar vídeos y realizar grabaciones para evaluar la técnica y corregirlo. Los retos se dividieron en 3 momentos. En primer lugar, los retos de progresión de enseñanza-aprendizaje de las habilidades básicas y de los 4 estilos de braza, crawl, espalda y mariposa. En segundo lugar, los retos al final de cada progresión de enseñanza-aprendizaje de un estilo, los cuales se realizaron por parejas y consistieron en la identificación y corrección de los errores técnicos de sus compañeros. Y por último, el reto práctico de final de trimestre, donde los alumnos tuvieron que realizar un 4 por 100 metros de estilo sin parar. Como conclusiones de esta investigación, obtuvimos que, en primer lugar, la participación fue exitosa. También consideramos que los alumnos tuvieron un conocimiento del aprendizaje basado en retos positivo, así como pudieron formarse tanto en el rol de alumnos como de profesores. Por lo tanto, podemos afirmar que la experiencia ABRE en las asignaturas del doble grado de Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Primaria ha resultado positiva. Pues eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.